Hermanos, buenos días nuevamente. Una reunión más. Sean bienvenidos todos de manera virtual, pero haciéndolo en el nombre del Señor. Claro que Él está entre nosotros. Pues, hermanos, pidamos una oración para que el Señor nos guíe en este culto. Les pido que inclinen ahí en su casa sus rostros y oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, Rey de reyes, Señor de señores, te pedimos, Padre Santo, que en medio de los tiempos que estamos viviendo, tú seas quien vele, Señor, tú seas quien nos guarde, Señor. Y queremos rogarte, bendito Padre, humildemente, que tú lleves la dirección de este culto, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a tomar una lectura. La lectura que vamos a hacer se encuentra en el Salmo 113, del 1 al 9. Salmo 113, del 1 al 9. La palabra del Señor dice: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Hermanos, ahora pues vamos a entonar dos cantos con la ayuda de nuestra hermana Adriana, nuestra hermana Mari Carmen, y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Nuevamente, hermanos, estamos en esta mañana para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice en Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmos 91. Les invito, hermanos, a abrir sus himnarios y buscar el himno número 20. ¡Cuán grande es Él! Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción.
lo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Amén. Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor, hermanos, con el himno 44. Con cántico, Señor. Y dice en Salmo 145:5, en la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Alabemos al Señor con este hermoso himno. Cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal traza mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mis lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Hermanos, ahora tendremos una lectura bíblica la cual será la base para el sermón que nos dará el pastor, y esta se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, de los versos del 1 al 14.
Juan capítulo 10 del 1 al 14. La palabra del Señor dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Buenas tardes, hermanos, el Señor nos bendiga una vez más, un motivo de alegría, y reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios con el propósito de meditar en ella, de buscar entender y poner por obra lo que Él quiere. Voy a rogarles que mantengamos nuestras Biblias abiertas en nuestro pasaje, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al versículo 14. Mantengamos nuestras Biblias abiertas allí porque estaremos haciendo alusión a algunos versículos de este pasaje. En el año 2001, en medio de una profunda crisis política, el Estado de Israel se disponía a elegir a su primer ministro número 11, y el controversial general Ariel Sharon, representando a la derecha, se postuló para pelear por el puesto. El general Sharon hizo una brillante campaña publicitaria en la que aparecía cargando en los hombros o en los brazos un cabrito con el desierto de Judea como fondo, para vender al electorado judío una figura muy poderosa, la figura del buen pastor. Consciente de los temores y los anhelos de su pueblo, el general Sharon dio al electorado israelí lo que anhelaban tener, y era la promesa de paz y de seguridad. Y aunque los que conocían la carrera del general Sharon estarían temerosos de que una administración más de este hombre traería justamente lo contrario, es decir, inseguridad y violencia, Sharon utilizó el conocimiento que tenía la cultura de su pueblo y terminó obteniendo un triunfo electoral. No fue un accidente. En la Biblia el pastor es una figura casi mítica. Es el segundo oficio mencionado por nombre, pues mientras Adán y Caín eran agricultores, Abel era pastor. Rabí Eli Munk, un comentarista bíblico del siglo pasado, un rabino francés, decía que una de las más grandes diferencias entre el agricultor y el pastor es el tipo de persona en la que su oficio puede transformarla. Dado que el pastor tiene que relacionarse con seres vivientes que responden a sus cuidados y a sus afectos, y que el agricultor se relaciona con terrones y con plantas, con seres que no pueden responder a su cuidado, a la larga esto termina, dice Eli Munk, transformando el carácter de la persona. Seguramente por lo anterior, el Señor Jesucristo empleó esta hermosa figura, la figura del buen pastor, para hablar de su singular relación con sus discípulos. Al decir, yo soy el buen pastor, en el versículo 11 del capítulo 10, el Señor tendría en mente
tres rasgos distintivos de esta figura bíblica. Veamos cuáles son. Antes de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera mencionar el hecho de que el Señor Jesús recibió varios nombres a lo largo de su ministerio que se convirtieron realmente en títulos: médico, maestro, etc. Y lo mismo ocurre con el título Señor. Así es que cuando vamos a este pasaje, encontramos que en primer lugar, hermanos, la figura del pastor describe el amoroso cuidado divino. El texto contiene, a decir del evangelista San Juan, el séptimo y último discurso público del Señor Jesús. En él podemos ver un aspecto más de su ministerio mediante la encantadora figura del buen pastor. Como sabemos, algunos de los personajes bíblicos más venerados e influyentes fueron pastores. Podemos recordar, por ejemplo, a Moisés, a David, a Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de el profeta Amós, etc. Pero la figura del pastor llegaría a ser utilizada también de manera simbólica para representar al gobernante que apacienta a sus súbditos, que cuida de ellos, que recoge a los dispersos y conduce y guarda a los débiles. Y es que en la antigüedad bíblica la responsabilidad del rebaño era exclusivamente del pastor, y por esa razón la ley de Moisés estableció criterios para delimitar las responsabilidades del pastor cuando el rebaño sufría pérdidas. Así, por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, versículos 10 al 13, la palabra del Señor dice que si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier animal a cuidar, y éste muriere o fuese estropeado, o fuere llevado sin que lo viera alguien, juramento del Señor habrá entre ambos de que no metió mano en los bienes de su prójimo, y el dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si hubiere sido arrebatado, resarcirá al dueño, y si le fuera arrebatado por las fieras, le traerá testimonio. De lo que está hablando la ley de Moisés es de lo que después dice de forma casi poética el profeta Amós cuando habla del pastor que libra de la boca del león 2 piernas y la punta de una oreja como la evidencia forense del cumplimiento de su responsabilidad. El pastor podía incluso llegar a arriesgar su propia vida, como argumentó David cuando pedía al rey Saúl que le permitiera pelear contra el gigante Goliat, diciendo: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o el oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso, yo los mataba. Además de luchar contra las fieras, el pastor debía también enfrentar a los ladrones de ganado y a los falsos pastores, cuyo único objetivo era precisamente arrebatar el ganado. Por lo anterior, en las escrituras hebreas, Dios mismo es identificado con el nombre de pastor, y podemos recordar varios pasajes principalmente en el libro de los Salmos. En el Salmo 23:1 la palabra del Señor dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En otras ocasiones hemos dicho que los Salmos, el libro de los Salmos, es un libro tan fantástico en el que casi siempre podemos ver la conclusión del Salmo en el primer versículo. Casi todos los salmos expresan la totalidad del contenido en la primera declaración del Salmo, y es el caso del 23. Cuando dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, está incluyendo el contenido de los 6 versículos que finalmente tiene este salmo. En el Salmo 77, el salmista decía: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. En el Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Y podemos recordar también al Salmo 100, que dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y no es para menos, pues hablando del cuidado pastoral de Dios, de la protección que el Señor brinda a su pueblo, William MacDonald decía algo muy interesante: la Biblia está repleta de muestras del cuidado maravilloso que Dios tiene para con su pueblo. Durante los 40 años que duró el peregrinaje en el desierto,
fueron sustentados con alimento del cielo, nos dice Éxodo 16:4. Tuvieron agua en abundancia, dice Pablo en 1 Corintios 29:5. Sucedía lo mismo con los cristianos en su viaje por el desierto de este mundo, cuando, para demostrarlo, nuestro Dios nos recuerda cómo se ocupa de nosotros más de lo que se ocupa de las aves o de los lirios del campo o del resto de los animales. Por ejemplo, el Señor habla de los gorriones a los que alimenta cada día, dice Mateo 6, versículo 26. Cada uno de ellos está presente delante de su vista y sin su consentimiento ninguno de ellos cae a la tierra. Henry Allen Ironside, un predicador del siglo pasado, dijo que Dios asiste al funeral de cada gorrión. La moraleja de esta historia es que para Él valemos mucho más que muchos pajarillos, dice Mateo 10:31. Si viste a los lirios del campo de forma más esplendorosa que como se vistió Salomón, ciertamente nos vestirá también a nosotros, dice Mateo 6:30. Si provee para los bueyes, mucho más cuidará de nuestras necesidades, 1 Corintios 9:9. Como nuestro sumo sacerdote, Él lleva nuestro nombre en sus hombros, el sitio de su poder, dice Éxodo 28:9-12, o en su pecho, el sitio de sus afectos, Éxodo 15:21. Nuestros nombres, dice el profeta Isaías, están esculpidos en la palma de sus manos, y esto nos recuerda también las llagas que los clavos hicieron en las manos del Señor Jesús. Conoce el número exacto de nuestros cabellos, conoce nuestros movimientos de noche y de día, y en su libro lleva cuenta de cada una de nuestras lágrimas, dice el Salmo 56:8. El que nos toca la niña de su ojo, dijo el profeta Zacarías en el capítulo 2 de su profecía. Ningún arma hecha contra nosotros podrá prosperar, Isaías 54:7. Mientras que los paganos llevan a sus dioses sobre sus hombros, es Dios quien lleva sobre ellos a su propio pueblo, dice Isaías 46:4. Cuando vamos a las aguas o los ríos o pasamos por el fuego, siempre estará con nosotros y nos guarda en nuestras angustias. En nuestras angustias no solo nos guarda, sino también está angustiado con nosotros. Esta idea puede parecer desafiante porque los filósofos paganos griegos decían que si hubiera un Dios verdadero, una característica fundamental de ese Dios debía ser la apatía, es decir, la indiferencia, porque si el amor, la alegría o cualquier otro sentimiento lo dominaran, entonces no sería todopoderoso. Pero la palabra de Dios dice que Dios también comparte nuestras angustias. Aquel que nos guarda no duerme ni se adormece, dice el Salmo 121. Alguien ha llamado este rasgo particular de Dios el insomnio divino. El buen pastor que dio su vida por nosotros no nos negará ningún bien. Cuida de nosotros desde el principio hasta el fin del año, dice Moisés en Deuteronomio 11:12. Y así nos llevará hasta la vejez. Nunca nos dejará ni nos abandonará. Por medio de los profetas, Dios se presentó también entonces al futuro rey mesiánico como pastor de Israel. Este sería el título que fuera de Dios solo heredarían los descendientes de David, quien como único pastor apacentaría el rebaño de Dios, en su brazo llevaría los corderos, en su seno los llevaría y pastorearía suavemente a las recién paridas, dice Isaías 40, versículo 11. El profeta Ezequiel también habló de esta figura, diciendo: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y mi siervo David las apacentará, y él les será por pastor, yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David por príncipe en medio de ellos, yo el Señor he hablado. Esto lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 34 de su profecía. Esto nos lleva a la segunda idea de nuestro texto, y es que mediante la figura del buen pastor, el Evangelio encarna también uno de los oficios de Cristo.
los oficios de Cristo se han convertido en sus nombres propios, predicando sobre aquello, lo único que en este mundo puede llamarse eterno, es decir, predicando sobre el eterno nombre de Jesucristo. Carlos Spurgeon decía: ninguna persona presente aquí tiene necesidad que se le diga: este es el nombre de Cristo que será para siempre. Los hombres han afirmado acerca de muchas de sus obras que permanecerán para siempre, pero ¿cuántos se han desilusionado? Los hombres, dice el libro de Génesis, hicieron ladrillos, recogieron asfalto, estaban construyendo una torre para llegar al cielo y para que su nombre permaneciera para siempre, pero Dios confundió su lengua y arruinó su proyecto. Los egipcios apilaron sus pirámides y dijeron que permanecerían para siempre, y en efecto permanecen hasta el día de hoy, pero se acerca el tiempo cuando el deterioro las devorará. Ya sea que se trate de templos, de edificios o de monarquías, pero Dios ha ordenado su fin y han desaparecido. Las cosas más estables se han de desvanecer como sombras y burbujas y han de ser destruidas prontamente por el mandato de Dios. ¿Dónde está Nínive? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde las ciudades de Persia? ¿Dónde los lugares altos de Edom? ¿Dónde está Moab y dónde los príncipes de Amón? ¿Dónde están los templos y los héroes de Grecia? ¿Dónde están los millones que pasaron bajo las puertas de Tebas? ¿Dónde están las huestes de Jerjes? ¿A dónde los vastos ejércitos de los emperadores romanos? ¿Acaso no han desaparecido? Y aunque en su orgullo dijeron: esta será una monarquía eterna, esta reina de las 7 colinas será la ciudad eterna, su orgullo se ha entenebrecido, y la que decía: estoy sentada como reina y no soy viuda, ha caído y muy pronto se hundirá como se hunde una piedra de molino en una inundación, y su nombre será una mención de objeto y de burla, y su lugar será habitación de lagartijas y de búhos. El hombre llama a su obra eterna, pero Dios la llama pasajera. El hombre llama a sus obras y las construye con piedra, pero Dios dice: están hechas con arena, o incluso son mero aire. El hombre afirma que construye sus obras para la eternidad. Dios sopla un instante, ¿y dónde están? Como el tejido de una visión que se evapora, pasan y parten para siempre. Esto es muy reconfortante para nosotros, descubrir que hay una sola cosa que permanece para siempre, y es el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, el Señor Jesucristo, y lo habíamos mencionado hace un momento, durante su ministerio recibió muchos títulos. Se le llamó maestro, profeta, médico, aún incluso Señor, pero uno de los nombres más nobles, tomado precisamente de la promesa mesiánica, sería el nombre de pastor. Así en Lucas 15:4, ante la murmuración de los escribas y los fariseos, quienes censuraban su proximidad con los pecadores, el Señor Jesús se identificó con el pastor de la parábola de la oveja perdida. Habla de una oveja que se perdió y un pastor que tuvo que mover cielo y tierra hasta encontrarla, traerla una vez más al rebaño. Y no podía ser de otra manera, pues él también cifró la razón de su venida, diciendo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De igual manera, su corazón fue conmovido, dice Mateo 9, porque el pueblo eran como ovejas que no tenían pastor. Y en Lucas 12:32 llama a sus discípulos mi pequeño rebaño, y también advierte que serían dispersados como ovejas cuando el pastor fuera martirizado. En virtud de todo lo anterior, la iglesia primitiva llamó al Señor Jesús el pastor y obispo de nuestras almas. Obispo, episcopos, es un paralelo de pastor y es un vocablo que siempre tiene significados nobles.
describe al custodio, al guía y al protector de nuestras almas. Con su amor Cristo cuida de nosotros, con su poder nos protege, con su sabiduría nos guía y nos dirige al camino. Por su parte, el autor del Epístola a los Hebreos concluye su carta llamando al Señor Jesucristo por única ocasión en todo el Nuevo Testamento el gran pastor de las ovejas. Estamos hablando del capítulo 13, versículo 20 de este libro. A decir de F.F. Bruce, un erudito papirólogo del siglo pasado, esta bendición tiene la estructura típica de una oración congregacional, es decir, una inconfundible oración comunitaria de la Iglesia occidental o latina, por lo cual seguramente formaba parte de la liturgia primitiva. De esa manera, cada vez que la comunidad cristiana invocaba esta fórmula, cada vez que en el culto se invocaba el nombre del Señor Jesús, se le invocaba como el gran pastor de las ovejas. Y sin embargo, quiero mencionar un detalle adicional. Leon Morris, un comentarista bíblico británico, dice algo que nunca debemos perder de vista cuando pensamos en Cristo como pastor. Fíjese lo que dice Morris. Hoy en día, cuando pensamos en un pastor, nos viene a la mente una figura tierna que cuida el rebaño y se ocupa de él. Esta imagen es válida tanto para nosotros como para la gente de la antigüedad bíblica. Sin embargo, no debemos pasar por alto que en tiempos bíblicos se asociaba al pastor con otras ideas. El pastor era un autócrata. Y contamos con pasajes que enfatizan esta idea de soberanía y autoridad. Así que esta alegoría también se presenta a Jesucristo como soberano y gobernante de su pueblo. ¿Qué quiere decir Leon Morris? Cuando dice que el pastor era un autócrata, está diciendo que el pastor mandaba en el rebaño, que el pastor llevaba al rebaño a comer donde él quería, llevaba al rebaño a brevar donde él sabía, y el rebaño simplemente estaba sujeto a la obediencia absoluta a su pastor. Si hablamos del cuidado pastoral de Cristo, es verdad, es un pastor que cuida de sus ovejas, pero no por ello deja de ser Señor. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que este texto define la relación del maestro con sus discípulos. En la literatura judía extrabíblica existe una leyenda del tiempo en que Moisés huyó de Egipto y se dedicó a cuidar los rebaños de su suegro en el desierto. Dice una leyenda que una oveja del rebaño se extravió, por lo cual Moisés la siguió pacientemente hasta que la encontró bebiendo en el arroyo de una montaña. Se le acercó, la colocó sobre sus hombros diciendo: entonces te extraviaste porque tenía sed. Sin enojarse por la fatiga que la oveja le había causado, la llevó de vuelta, y Dios dijo entonces: si este hombre, Moisés, tiene tanta compasión por una oveja extraviada, es precisamente el que necesito para guiar a mi pueblo. Y seguidamente dijo a Moisés, afirma la leyenda: por cuanto mostraste compasión al cargar una criatura de un rebaño que pertenece a otro hombre, tú conducirás a mi rebaño Israel. Es una leyenda bonita, pero la verdad es que Dios no escoge a nadie por sus cualidades de pastorear, de liderar, de enseñar, etc. Dios toma, dice el apóstol San Pablo, de lo débil del mundo y de lo vil del mundo para deshacer a lo que es. Desde este romántico y apócrifo relato, resulta evidente que un pastor es quien está dispuesto a dar incluso la vida por las ovejas, que soporta las torpezas de las ovejas y nunca deja de cuidarlas. W.M. Thompson, autor de un libro titulado El libro y la tierra, cuenta sobre esta tarea particular de los pastores. He escuchado emocionado de descripciones gráficas de verdaderas y sangrientas peleas contra fieras. Y cuando venían los bandidos, y ciertamente venían, el pastor tenía que jugarse la vida para defender a su rebaño.
He sabido, él escribió en el siglo XIX este libro, he sabido de más de un caso en el que un pastor ha tenido que dar la vida por su rebaño. La primavera pasada, entre Tiberíades y el Tabor, un pobre chico fiel, en vez de escapar, luchó contra 3 beduinos para defender a su pastor hasta que lo hirieron en todo el cuerpo con sus hanyares. Es una daga curva en forma de J utilizada por los pueblos del oriente, está en la bandera de Omán. Y decía este hombre que el pastor murió entre las ovejas que estaba defendiendo. Obviamente la relación del Señor va incluso mucho más allá de ese punto. Él dijo: de cierto, cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Palestina, en los tiempos del Nuevo Testamento, se solía guardar a los rebaños en invierno en la casa. Esto me recuerda anécdotas de nuestro estado de Querétaro, cuando se construyó la presa más grande del país, precisamente en los límites del estado de Querétaro, la presa de Zimapán. Personas que vivían en las partes bajas, en donde finalmente subiría el agua, fueron beneficiadas por el gobierno, cambiando esas propiedades que tenían en tierras bajas por casas nuevas que les construyeron en las partes altas de las comunidades. Lo interesante es que eran casas nuevas, y las personas se llevaron sus cabras, sus vacas, sus cerdos y las metieron dentro de sus casas. Y esto pasaba en los tiempos bíblicos. En invierno el rebaño estaba en la casa, no necesariamente en el mismo espacio que los dueños, pero estaba en casa. En tiempos en donde se podía pastar en el campo, entonces había rediles, había círculos de piedra coronados con espinos para evitar que los depredadores treparan, y con un agujero en medio de la pared, que era el lugar por donde entraban y salían las ovejas, y era precisamente donde se colocaba el pastor. Él era la puerta. Nadie entraba sin que él lo supiera, nadie salía sin que él se enterara. Y es precisamente de lo que está hablando el Señor Jesús, que literalmente Él es la puerta. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que a través de Él y solo por medio de Él los hombres podemos llegar a Dios. A ese respecto, el apóstol San Pablo decía en la más hermosa de sus cartas, la carta a los Efesios: porque por medio de Él los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el autor de la epístola a los Hebreos decía que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne. Lo dice en el capítulo 10 de su libro. El Señor Jesús abrió entonces un camino nuevo hacia Dios, pero además de las sublimes consecuencias de esta obra, el Señor promete también una hermosa relación con los suyos. En la lengua del Nuevo Testamento existen 2 palabras para expresar lo bueno. Está la palabra agathos y está la palabra kalos. La primera describe la calidad moral de algo, en tanto que la segunda describe que la persona o la cosa no solo es buena, sino que también es agradable y es atractiva. Cuando el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor, utiliza la palabra kalos. Yo soy el pastor bueno y hermoso. Esto significa que el Señor Jesús, en el Señor Jesús hay más que eficacia y fidelidad. Hay también una hermosura, un encanto que se apodera del corazón de sus discípulos, razón por la cual A.W. Tozer decía: creo en los santos, conozco a los comediantes, a los promotores, a los fundadores de movimientos religiosos que ponen sus nombres frente a los edificios para que la gente sepa
que ellos los erigieron. Conozco estrellas del deporte que dicen ser convertidos. Conozco a toda clase de cristianos raros, pero en mi corazón busco a los santos. Quiero conocer a los que son como es el Señor Jesucristo. En realidad, lo que debemos desear es tener la belleza del Señor Jesús, nuestro Señor Jesús resplandeciendo en los corazones humanos. Un santo verdadero es una persona magnética, atractiva, que vale más que 500 promotores e ingenieros religiosos. Lo que A.W. Tozer está diciendo es una realidad. Hoy en día hay predicadores en ministerios cuya mayor preocupación es la imagen. Contratan incluso empresas que se dedican a hacer publicidad para pasta de dientes, para que les ayuden a construir una personalidad y de esa manera proyectarla a los demás. Decía Tozer, yo conozco eso, todo eso. Deportistas que dicen que son cristianos, promotores religiosos, comediantes, fundadores de movimientos que ponen sus nombres para que sepan que les pertenecen. Pero yo lo que busco en un cristiano es la hermosura del Señor Jesucristo. Es Cristo resplandeciendo en los corazones humanos. Un santo verdadero es entonces una persona magnética y atractiva que vale más que 500 promotores e ingenieros religiosos. Pero Cristo no solo transfiere su encanto a los suyos, les comunica también poder para enfrentar las pruebas y adversidades, cosa que nos ayuda a entender las palabras del apóstol San Pablo cuando decía: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y podemos entender por qué también, ante la inminencia de su propio martirio, Policarpo, obispo de Esmirna, dijo con entereza al procónsul que trataba de convencerlo a maldecir a Cristo. El hombre le dijo: jura y te pongo en libertad, blasfema a Cristo y eres libre. Y entonces Policarpo respondió: 86 años hace que sirvo a Cristo y nunca he recibido daño o falta de él. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Señor y mi Salvador? Y pudo firmar con su propia sangre su declaración de fe. Como conclusión, William MacDonald dice que el versículo 9 del Evangelio de Juan capítulo 10 es uno de aquellos textos que son tan sencillos que cualquier alumno de la escuela dominical puede comprender, pero nunca ha sido agotado en su significado por los académicos. Cristo es la puerta. El cristianismo no es ni un credo ni una iglesia, más bien es una persona, y esa persona es Jesucristo. La salvación solo puede ser recibida por Cristo. No nos sirven ni el bautismo, ni la cena, ni las buenas obras. Hemos de entrar por Cristo y por el poder que Él da. En varias ocasiones, hermanos, hemos mencionado lo que esto significa en la práctica. Stanley Jones, uno de los evangelistas más grandes de todos los tiempos, un predicador metodista que desarrolló su ministerio en la India, comprendió la importancia de que Cristo fuera su único mensaje y lo comprendió de la manera más dura. Durante años trató de compartir el cristianismo con los brahmanes, con la élite de la India, entre quienes encontró algunos de los opositores más brillantes que nunca hubiera conocido en su vida. La experiencia fue tan frustrante para él que entró en una profunda depresión, decidió volver a su país y abandonar el ministerio. Pero era un hombre de oración, era un hombre de fe, y cuando estaba luchando por dejar el ministerio, dice Stanley Jones que el Señor Jesús le permitió ver la realidad. Le dijo: tu problema es que tú estás compartiendo el cristianismo.
Y tu tarea no es compartir el cristianismo. Tu tarea es compartir a Cristo. El cristianismo para la gente de la India sonaba a imperialismo, a colonialismo, británico, norteamericano, lo que usted quiera, pero era un asunto imperialista. Lo que la gente rechazaba era al cristianismo por lo que representaba, pero no rechazaban a Cristo. Cuando él entendió esto, regresó a la India con una decisión. Decidió no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, y pudo tener un ministerio tan fructífero, un ministerio tan bendecido, que algunos cristianos, y esto no es raro, empezaron a ver con celo el éxito de su ministerio y a criticarlo diciendo que había dado la espalda al Antiguo Testamento. En su defensa, Stanley Jones dijo: yo todavía creo que el Antiguo Testamento es la mayor revelación de Dios hasta antes de la venida de Cristo. Yo me alimento espiritualmente del Antiguo Testamento como lo hacía el Señor Jesús, pero el asunto va más allá. Un abogado indio, un destacado escritor contra el cristianismo, se puso en pie en una de mis reuniones, decía Jones, y me hizo una larga serie de preguntas, de cuestiones del Antiguo Testamento. Preguntas que usted y yo nos habremos hecho en alguna vez. ¿De dónde sacó Caín a su mujer? ¿Cómo es que fue a habitar en una ciudad si eran los únicos habitantes del mundo? Cosas de ese tipo. 40 preguntas. Y Stanley Jones respondió: hermano mío, creo que puedo responder a tus preguntas, pero no creo que deba hacerlo. Yo definí al cristianismo como Cristo. Si tienes objeciones contra Cristo, estoy listo para escucharlas y si puedo responderlas. El hombre airado contestó: ¿quién le dio a usted la autoridad de hacer esa distinción? ¿Cuál concilio de cuál iglesia le dio la autoridad de separar entre Cristo y el cristianismo? Le contesté que mi propio maestro me lo había dado. La revelación era progresiva. ¿Por qué habría yo de batallar en una etapa imperfecta cuando el cumplimiento vendría con Jesucristo? ¿Por qué tendría que detenerme en una etapa del camino cuando la perfección estaba en él? Y desfallecido mi amigo el abogado vio cómo mi definición hacía cenizas todos los libros que él había escrito sobre el cristianismo. Una vez más, cuando vemos la figura del buen pastor, debemos recordar esa figura bucólica, casi poética, del amoroso cuidador de su rebaño. Pero decía Leon Morris, hay un aspecto que no debemos olvidar cuando pensamos en Cristo como pastor, y es que el pastor es un autócrata. Él decide dónde pasa la noche el rebaño, él decide dónde comen, él decide dónde beben, él decide el camino por el cual han de ir y por el cual también han de regresar. Es cierto, el Señor nos prodiga sus cuidados pastorales, pero no por ello deja de ser el Señor. Oremos a nuestro Dios. Una vez más, Señor, te alabamos y te bendecimos porque nos permites volver a tu palabra y encontrar en ella palabras de aliento, sabiendo que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, que estamos en el hueco de tu mano y que nadie podrá arrebatar de tu mano a tus ovejas, que nuestra vida está en buen lugar y que mientras, Padre, volvemos a casa, tú nos guiarás por este mundo, Señor, prodigándonos tu cuidado, tu sustento, hasta que llegue el momento de encontrarnos contigo. Bendito seas por todo esto. En Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al Señor por la palabra que hoy se nos compartió y tendremos un himno más, el número 86, que nos ayudará nuestra hermana Adriana. Suenen dulces himnos.
En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Les invito, hermanos, a abrir sus himnarios en casa y buscar el himno 64. Se oye un son en alta esfera. Una vez más, hermanos, que el Señor nos bendiga. Pedimos al Señor que nos dé la bendición de la paz, de la confianza en Él, sabiendo que estamos en las manos del buen pastor. Oremos a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites una vez más meditar en tu palabra, rogándote que, Padre, ella traiga bendición a nuestra vida. Que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios nos bendiga.